Amiguita de esta casa, nos acompaña los miércoles, mitad de semana, se llama Liz Millán, estamos en una terapia grupal nacional. Ay, sí. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, qué bueno, Yanira, Juan Carlos, estar en esa preciosa tarde del Señor, donde tantas mujeres están en contacto con Nueva Vida y con la terapia grupal nacional. ¿Cuál es la que nos toca hoy? Yo sé que vienes con un tema que has venido añadiendo, ¿verdad? Cada miércoles un detalle interesante. ¿Qué nos corresponde para hoy? Estamos en esta serie de los personajes bíblicos, cómo ellos se sintieron a nivel emocional. Y hemos descubierto que las mismas inquietudes, las mismas emociones, los mismos sentimientos, las mismas experiencias presionantes, las mismas crisis de fe que tú y yo en algún momento dado de nuestra vida pudimos haber atravesado, ellos también lo experimentaron. Y que eso no se dirige a lo que es su fe, sino todo lo contrario. Fue parte de su experiencia de quiénes son en Dios, haber atravesado estas vivencias en el plano natural. Pero vale la pena destacar que aunque en el tránsito de sus vidas padecieron de situaciones en algunos momentos hasta muy angustiantes, nunca en estos casos ese fue el final de la historia, sino que Dios se valió de cada una de esas oportunidades para hacer algo extraordinario en la vida de estos hombres y de mujeres, y así mismo va a ser en tu vida. Lo afirmamos y lo creemos hoy en nombre de Jesús. Sí. Y hoy vamos a estar hablando de un personaje bíblico que es Habacuc, y el tema del programa de hoy es, si tú le estás preguntando al Señor, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Me fascina, Habacuc, wow. Es mi libro favorito de la Biblia. Solamente tiene 3 capítulos, pero ver el perfil psicológico de este hombre, porque él es una persona totalmente diferente en el primer capítulo a lo que es el hombre del tercer capítulo. Y lo que hace la diferencia es la intervención de Dios, que está registrada en el segundo capítulo. Wow. Nosotros vemos a un Habacuc en el primer capítulo, donde le está haciendo muchas preguntas al Señor, pero hay 2 que queremos destacar en esta tarde. Una que le hace al Señor es, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Recordemos que este era un hombre que era un profeta, un hombre que vivía en la presencia de Dios, un hombre que Dios usaba para dirigirse al pueblo y para el pueblo sentir que la misma voz de Dios se manifestaba a través de él. Sin embargo, en medio de su tribulación, él percibió que Dios no lo oía, que Dios no lo estaba escuchando. Y le preguntaba a Dios que hasta cuándo tendría que esperar a hacer la misma petición, estar delante del Señor con las mismas inquietudes y que él no sintiera la respuesta de parte de Dios. Y la otra pregunta es, ¿por qué me haces ver todo esto? Yo creo que en esta tarde alguien se puede sentir identificado con Habacuc, que le está preguntando al Señor, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Y que le puede estar preguntando al Señor, ¿y por qué me haces ver esto? Ambas preguntas, corrígeme si implican que la acción debe ser de Dios y que conmigo no hay problema ya. Tú me tienes todo el tiempo esperando y tú eres el que se supone que ya entres en acción. O sea, parte de la premisa en que la responsabilidad es de Dios y que con él ya no hay nada que hacer. Ajá. Yo pudiese inferir eso. Sí, y creo que ese puede ser el problema emocional de mucha gente cuando está dentro de la experiencia de la fe. Y dentro de la experiencia de la fe tienen crisis emocionales. Como terapeuta, a mí me angustia mucho atender personas que en esa dependencia de Dios entran en inacción. Hay gente que piensa que el refrán popular, ayúdate que yo te ayudaré, está en la Biblia. Eso es gracioso. Eso es gracioso. Escuchamos a gente decir, recuerda lo que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y así hay muchas expresiones populares que la gente piensa que están en la Biblia. Pero hay un texto bíblico que es bien parecido a eso. Y fue lo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate
y sé valiente. Y yo voy a estar contigo. Esfuérzate tú y sé valiente tú, y yo te voy a mostrar mi poder. Acción. Yo voy a revelar mi gloria sobre ti. En el caso de Habacuc, la queja era que él interpretó, repetimos, palabra interpretación, porque los eventos no llegan a nuestra vida con ninguna carga. La carga se la adjudicamos nosotros. Nosotros determinamos si eso es bueno o eso es malo, si eso es para atrasarnos o es para progresarnos, si eso va a ser para quedarnos en el piso o si eso es para catapultarnos, si esta experiencia nos va a servir para frustrarnos o para nosotros subir escalones. Eso es una decisión. O para aprender. O si es para aprender, muy importante, ¿verdad? Aprender. En el caso de Habacuc, la interpretación era que según él, Dios estaba permitiendo, siguiendo la línea de la pregunta de Juan, de que Dios estaba permitiendo de que sus enemigos estaban teniendo triunfos y victorias sobre ese pueblo, y que ellos, siendo adoradores de Jehová, no estaban en triunfo. La culpa es de Dios. Sí. La culpa era de Dios. Sí. En la visión de Habacuc. En la visión de Habacuc. Se me viene a la mente, doctora, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Correcto, porque Por tendrán su recompensa, ¿verdad? Según lo que establece la palabra de Dios, es que cuando estamos en el tránsito y en unos capítulos interesantes de la historia, es verdad que hay unos conceptos preconcebidos que tenemos de cómo es Dios y de cómo se supone que Él haga las cosas. Porque nosotros podemos ser muy expertos diseñando las estrategias de lo se supone de Dios. Y de cómo se supone que Dios... A lo mejor Habacuc decía, esta gente se supone que Dios mandara un rayo y los picara por el mismo medio. Wow. Y que a nosotros nos tenga sobre una peña alta porque somos los que le servimos. Dios mío. Pero por algo siempre Dios permite las cosas. Por eso algo siempre Dios las permite. Así que si alguien se está haciendo esas preguntas, la primera verdad teológica, y verdad es una palabra compuesta, verdad. Verdad quiere decir que tú puedas ver lo que te ha sido dado. ¿Y que nos es dado en Dios? Una revelación. Que tú puedas agarrarte de la verdad de que absolutamente todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito, y que algo Él está desarrollando en nosotros. En ese pueblo del que Habacuc era profeta, Dios estaba desarrollando algo, y también en la propia vida de Habacuc. Habacuc se pone a pelear con Dios. ¿Recuerdan cuando le decimos la terapia pasada, no el segmento pasado, porque como esta es la terapia grupal? La terapia. Mira que Pablo, esta es la terapia nacional para la mujer, pero Pablo no se la pierde. Qué bello. Le mandaba un saludo al pastor. Y él decía, yo estoy en mi terapia, incluso Sí, esta es la terapia. Estamos en esta sesión y recordamos que en la sesión pasada, en la terapia pasada, hablábamos de las personas que inclusive le da coraje con Dios. Y hay ira en contra de Dios, y aunque a algunas personas les puede resultar hasta un poco chocante, es necesario inclusive entrar en procesos hasta de perdonar a Dios. Hay gente que necesita perdonar a Dios, y hablábamos de todo esto de trasfondo psicológico, de cómo hacemos transferencias hasta de los padres y madres en la tierra a lo que es el Padre Celestial, ¿verdad? Pero entonces Habacuc se mete con Dios porque él sabía como profeta que ahí es donde están las respuestas. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Él como profeta sabía muy bien dónde estaban las respuestas. Porque es que cuando uno pelea con Dios, en el interior uno reconoce que esa batalla uno siempre la pierde. Y que en la respuesta de Dios, Él siempre la va a ganar. Así que él dice, aquí me afirmaré y en mi guarda estaré. Yo puedo interpretar que él decidió que no iba a dormir hasta que Dios le respondiera. Yo necesito que tú me hables, Dios. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué has de responder tocante a mi queja.
Así que Juan no solamente él quería controlar el método de Dios con el pueblo, sino que también quería controlar la forma en que Dios le iba a responder. Que Dios le iba a responder. Sí. Y el momento, ¿se le parecerá esto a alguien? Yo creo que alguien se mira en el retrovisor y dice, ese soy yo. Ese soy yo. Están hablando de mí, así soy yo también. Pero en su infinita misericordia y en su infinita bondad, Dios le responde y le dice, de hecho este texto bíblico suele ser el texto favorito de mucha gente, el que es Habacuc capítulo 2 versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Vamos a fragmentar el texto porque hay muchas cosas que podemos discutir. Jehová le dijo, escribe la visión. Esto es como cuando alguien te dice, yo estoy tan seguro o tan segura de lo que yo te voy a decir, nena, escribe lo que te voy a decir. Exacto. ¿Verdad? O sea, Dios estaba tan seguro de lo que él iba a hacer y que ese era el destino, aunque los ojos físicos de Habacuc estaban viendo una cosa, sus oídos estaban escuchando otra, su ser estaba sintiendo una cosa, pero Dios estaba tan seguro de que eso no era, no es según lo que tú estás percibiendo según tus sentidos. Escuchaste tú que estás ahí poderoso en el trabajo, que estás ahí en la casa, tú que estás pasando el mapa, que estás cocinando, tú que estás en la carretera. No es por lo que te estás dejando tú convencer a través de lo que te dicen tus sentidos. Yes. Es que hay una respuesta, hay algo más allá que yo voy a hacer. Escríbelo, escribe la visión. Además que el pueblo hebreo tenía la costumbre de que cuando Dios hablaba, ellos tallaban en tablas la palabra profética. De hecho, a lo mejor alguien más lo hace, que cuando tú percibes que el Señor te habla o tú tienes la convicción de que Dios te habla, tú escribes la palabra. Y es maravilloso escribirlo con la fecha. Y después cuando pasa el tiempo, tú vas hacia atrás y dices, wow, mira lo que el Señor me dijo en 1998. Ay, sí, y se cumplió. Wow. Y ver la palabra cumplida. Entonces ellos tenían por costumbre hacer eso como un acto de fe, para que entonces cuando hubiese el cumplimiento, ellos iban a las tablas, Jehová habló y Jehová cumplió. Escribe la visión y declárala en tablas, ¿ves? Lo tallaban en tablas, pero también el concepto de declaración es importante y no se nos debe escapar aquí, porque declarar es afirmar. Es afirmar esa palabra. Es tu repetir esa palabra. Es tu tener la seguridad sobre esa palabra. Es repetirte una y otra vez esa palabra. ¿Saben dónde yo uso mucho esto? Con madres y padres que vienen sufriendo por sus hijos. Y cuando hay gente bien linda de Dios, gente de fe, gente de experiencias en Dios, yo le pregunto, ¿y qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho sobre ese hijo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho sobre esa hija? Pues aunque parezca eso, vamos a declarar y vamos a seguir afirmando lo que Dios habló. Y esto me recuerda el testimonio de Moisés Román. Yo respeto mucho a Moisés Román y nos apreciamos y nos respetamos mutuamente. Y yo recuerdo en una predicación del pastor Moisés Román, él contar que su papá, pastor, tremendo pastor, cuando él era adolescente, Moisés tuvo un tiempo donde él comenzó a tocar en unas bandas no cristianas, porque Moisés Román es tremendo músico. Y su papá, imagínense la preocupación que él tenía siendo pastor y Moisés tocando en unas bandas que no eran cristianas, pero que Moisés narró que a él le impactó mucho el hecho de que cuando él llegaba a la casa, el papá nunca le reclamó que él estaba haciendo eso, sino que él se le iba detrás y empezaba a decir, Señor, gracias por este ministro tuyo que ha llegado a la casa. Señor, gracias porque este muchacho tú dijiste que iba a ser pastor. Y esto me impactó. Esto me impactó cuando digo esta parte.
Cuando este niño fue presentado, la iglesia comenzó a hablar en lenguas. Y Moisés, ahora adulto, él dice que eso era una resonancia en su interior. Él siendo adolescente, de escuchar a su papá declarar quién él era espiritualmente, aunque en el plano físico estaba pasando otra cosa. Uh-huh. Es decir, madre y padre que ves a tus hijos apartados, vamos a declarar la palabra. Uh-huh. ¿Hasta cuándo? Porque vamos a declarar la palabra, que es lo que Dios habló. Me resultó también a mí impactante una vez que T.D. Jakes narró que lo entrevistaron sobre su hija y le preguntaron, ¿cómo usted se siente que usted está aquí en estadios predicando la palabra de Dios y su hija está apartada? Y T.D. Jakes, gran ministro norteamericano, evangelista, que miles de personas responden al llamado, un hombre que ha sido autor de bestsellers, un ungido de Dios, él le contesta al periodista, mi hija no está apartada. El periodista le dice, pero ¿cómo usted va a decir que su hija no está apartada si en este momento en que usted y yo estamos hablando, su hija está bailando en un cabaret? Y él le dice, mi hija no está apartada, mi hija está creando un testimonio. Ay, ay, ay. ¿Y quién es poderoso? La que hoy está llenando los estadios predicando de Cristo? La hija de T.D. Jakes. Wow. O sea, ese papá declaró otra cosa. Y hay esposas que nos escuchan que van a declarar otra cosa sobre sus esposos. Y que hay hijos que van a declarar otra cosa sobre sus padres, diferente a lo que están viendo. Miren, como puertorriqueños, que cada vez que yo tengo la oportunidad de seguir las predicaciones PAN, yo lanzo este comentario en las predicaciones mucho. Lo que hablamos sobre Puerto Rico. Que es lo que vamos a seguir declarando sobre Puerto Rico, ¿verdad? Esta es la hija del Cordero. Esta es la punta de lanza del evangelio al mundo. Esta es la cuna de profetas y de evangelistas. Eso es lo que debemos seguir reforzando. Que hay unas circunstancias que nos dicen otra cosa, puede ser, pero la palabra que debemos declarar debe ser más fuerte que lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo. Aún de las investigaciones que puedan salir. Es como si el presente real no lo fuera, sino que el futuro espiritual, si lo vemos, esa no es la definición de esa es la fe, ese Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Vamos a hablar lo que no estamos viendo. Exacto. Vamos a creer lo que necesariamente no estamos sintiendo, pero que yo sé que lo voy a ver. Vamos a llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Eso es escribir en las tablas. Eso es escribir en las tablas. Recordar lo que Dios Excelente. dijo. Liz, el tiempo nos corre rapidito y esto ha sido un banquete. No nos queremos ir de la terapia. No nos queremos terapia. ¿Cómo te sirven tanto? Sí. Gloria a Dios. Y uno se lo come y quiere más. Ay, gloria a Dios. Nos pones glotón. Ay, gloria a Dios. De glotonería. Podemos seguir bien con Habacuc porque hay más, en ese solo texto hay más que podemos irvanar ahí adentro. ¿Todavía falta ese texto? Sí, todavía falta de ese pues texto. Tienen compromiso de estar aquí. Y el final, el capítulo 3. Exacto. ¿Cómo cambió Habacuc? Es poderoso. Wow, qué lindo. Aquí esperamos la asignación. El miércoles que viene seguimos con ella. Sí, amén, señor. amén. ¿Cómo la gente se comunica contigo, Liz? Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros al 396-8307, 396-8307. Y quiero rapidito recordarles que el día 4 de agosto tendremos el taller de herramientas para la sanidad interior. Todo pastor, capellán, ministro, líder que quiera adquirir herramientas de cómo ayudar a otros a levantarse en sanidad interior, comunícate con nosotros. 396-8307. Muchas